Soldando con arco voltaico. Medidas de seguridad al hacerlo. La soldadura con arco voltaico es uno de los métodos más usados al fabricar algo de metal. Se usa sobre todo en la construcción de aviones, de autos, en la exploración del espacio, en la energía nuclear y en hacer grandes edificios. La soldadura con arco voltaico es el proceso de derretir y fundir metales juntos con el calor creado por un arco eléctrico. Este poderoso arco penetra profundamente en el metal. Su temperatura es de más de 6.000 grados Fahrenheit. Pida permiso a su instructor antes de usar este equipo y asegúrese de que el lugar está bien ventilado. Hay dos tipos básicos de soldadores de arco voltaico: AC para corriente alterna y DC para corriente directa. Lo que sigue puede aplicarse a cualquiera de los dos tipos. Este soldador de arco voltaico de 250 amperes puede usarse con corriente alterna o con la directa para formar un circuito eléctrico. Consiste en un cable con tenazas para hacer tierra y un cable con un sujetador de electrodos. Cuando se coloca un electrodo de metal en el sujetador y se conecta la corriente, puede producirse un arco voltaico en cualquier lugar de la mesa de metal. Evite soldar así sobre la mesa. Asegúrese de que los cables no están uno sobre otro, o puede producirse un campo magnético que afecte la soldadura. Para soldar con arco voltaico, deben usarse delantal y guantes de cuero. Cuando se va a soldar fuera de la mesa, debe usarse un saco de cuero. Deben llevarse gafas protectoras debajo de la careta especialmente diseñada para hacer este tipo de soldadura. La careta se ajusta fácilmente a la medida de nuestra cabeza. En general, para la soldadura con arco voltaico, se usa el tono número 10 para las gafas oscuras. Esto protege los ojos de los invisibles rayos ultravioleta e infrarrojos que produce el arco. No se debe mirar a este sin gafas a menos de 20 metros de distancia. Las gafas que se usan para soldar con oxiacetileno no dan la suficiente protección a los ojos al soldar con arco voltaico. Toda soldadura con arco voltaico debe hacerse detrás de un biombo o una cortina. Un martillo especial y un cepillo de alambre se usan para pulir y limpiar la soldadura. Los electrodos, por lo general, se clasifican en 5 grupos principales: acero dúctil, acero alto en carbono, acero de aleación especial, hierro colado y electrodos que no contienen hierro. Para formar el arco, se usa un electrodo, una varilla de metal cubierta con una sustancia química. Tanto la varilla como la sustancia química se derriten junto con el metal que ha de soldarse y forman una unión fuerte. La sustancia química estabiliza el arco y evita que el metal se oxide. El tamaño del electrodo se mide por su extremo. El principiante debe decidir con su instructor qué tipo y tamaño de electrodo debe usar. Antes de empezar a soldar, hay que ajustar la corriente. Hay corrientes para cada electrodo, pero solo con la práctica sabrá el soldador cuál es la que le conviene usar. La corriente aproximada debe ser igual al valor decimal del diámetro del electrodo. Por ejemplo, si se usa uno de 1/8 de pulgada, el equivalente decimal es de 125 milésimas. Y la corriente puede ser de 125 amperes, o sea, 1 ampere por cada milésima de pulgada. Ponga el electrodo en el sujetador. Debe poder soltarlo fácilmente con el pulgar. La corriente puede estar conectada o desconectada. Se usan la muñeca y el antebrazo para soldar con el arco. Mantenga el codo junto al cuerpo. El peso del cuerpo debe estar equilibrado, los pies un poco separados. Para trabajar con el arco, use uno de estos dos métodos: el de golpear, que prefieren la mayoría de los soldadores de experiencia, o el de raspar, que usan la mayoría de los principiantes.
Pero no importa el método que use, los que emplean la mano derecha encuentran más fácil soldar de izquierda a derecha, y los zurdos trabajan en dirección contraria. Si van a soldarse cosas pequeñas, estas deben sujetarse a la mesa. Coloque el cable de las tenazas para tierra, lejos del calor del arco. Baje siempre la careta antes de encender el arco. Haga un movimiento brusco con la muñeca para sacar un electrodo que se pegó al metal. Si eso falla, quite el sujetador del electrodo, desconecte la corriente y quite el electrodo que se pegó al metal. Puede hacerlo con guantes. Después de encender el arco, incline el electrodo en la dirección que lo moverá a aproximadamente de 15 a 25 grados. Vea la posición vertical del electrodo visto desde un extremo. Aunque exagerada, esta vista nos muestra que es necesario ir bajando el electrodo mientras se mueve porque este se consume al ir uniéndose con el metal que se está soldando. En términos generales, la altura del arco debe ser igual al diámetro del electrodo y el soldador debe mantener esa distancia en toda la soldadura. Pueden usarse variaciones de esta técnica. Algunos electrodos permiten usar una leve técnica de arrastre, en la cual el electrodo se arrastra levemente por el metal derretido que se produce. Hay 4 posiciones principales de lo que se ha de soldar con arco: horizontal, plana, sobre la cabeza y vertical. El principiante debe aprender primero a soldar en la posición plana. Hay ciertas cosas esenciales que deben entender bien todos los soldadores. El electrodo apropiado. Empecemos con uno de acero dúctil de 1/8 de diámetro, debidamente colocado en el sujetador. La corriente apropiada, usando una plancha de acero dúctil de 1/4 de pulgada de espesor. Ajuste la corriente a 125 amperes. Esto puede variar ligeramente con distintos soldadores. Altura apropiada del arco. La altura del arco no debe ser mayor que el diámetro del electrodo que se usa. En este caso, aproximadamente 1/8 de pulgada, y esa altura debe mantenerse cuidadosamente. Vea cómo el metal derretido se amontona a la izquierda. Velocidad apropiada de movimiento. El soldador debe producir 1 pulgada de soldadura por cada pulgada que se use del electrodo. La mayoría de los principiantes van demasiado rápido. Cuando sea posible, use la otra mano para estabilizar la que sostiene el sujetador de electrodos. Un buen soldador mirará el cráter que se va formando, el área que va solidificándose directamente detrás del cráter y también lo que le queda por soldar. Aunque use una careta protectora, evite mirar el arco voltaico que está en la punta del electrodo. Asegúrese de que el color rojizo ha desaparecido de la soldadura antes de intentar pulirla. Exponerla al aire demasiado pronto la hará absorber hidrógeno y oxígeno que pueden estropearla. Esta escoria, formada por algunos componentes de la sustancia química que cubre el electrodo, hace que floten las impurezas del metal derretido y forma una cubierta protectora que evita la oxidación. Si la corriente es demasiado alta, el electrodo se derrite muy rápidamente y el área derretida es demasiado grande e irregular. También saltarán muchas partículas cuando la corriente sea demasiado alta. Esta es una soldadura correctamente hecha, con menos amperes. Si la corriente es demasiado baja, no habrá suficiente calor para derretir el metal a soldarse y el área derretida será muy pequeña. Será difícil encender y mantener el arco. El resultado de una corriente muy baja es una soldadura estrecha de fusión pobre. Compárela con la que se hizo correctamente con la corriente apropiada. Aunque se use la corriente adecuada, si el arco voltaico es muy alto, la soldadura no quedará bien. El metal del electrodo se derrite en enormes gotas y salpican muchas partículas. Además, la penetración será pobre, y el resultado está claro cuando se compara con la soldadura debidamente hecha.
Un arco muy corto no produce suficiente calor para derretir bien el metal que ha de soldarse. El electrodo puede atascarse frecuentemente. El resultado es una soldadura alta y muy irregular. Compárela con la soldadura que fue hecha correctamente. Ir a demasiada velocidad es un error común en los principiantes. La soldadura por lo general es estrecha y muy irregular. Al contrario, ir muy lentamente hace que el metal se amontone en exceso y se caliente demasiado. Mire lo ancha que es esta soldadura, comparada con la que fue debidamente hecha. Use los electrodos hasta que se reduzcan a un tamaño de 1,5 a 2 pulgadas. No trabaje nunca con muchas cosas sobre la mesa. Ponga las cosas inflamables lejos de la mesa de soldar. Cuando termine, apague el equipo de soldar y cuelgue en su sitio el sujetador de electrodos. Nunca lo deje en el suelo. Evite enfriar en agua cualquier soldadura que vaya a someter a pruebas. Escriba la palabra caliente sobre el metal con una tiza para evitar que alguien se queme. La soldadura de arco voltaico con corriente alterna o directa es solo uno de los muchos tipos de soldadura eléctrica en la industria moderna. Antes de intentar soldar así, se le recomienda que lea y estudie más respecto a esto. Siga las instrucciones del fabricante y las reglas de seguridad. Si tiene dudas, no adivine. Consulte al instructor.